30 huesos que están dispuestos en 3 locaciones. Este sería el brazo, antebrazo y la mano. Y la parte superior o el extremo superior de la mano sería ¿qué? La muñeca, ¿cierto? Que tiene en la parte superior en forma transversa la primera fila del carpo y la fila proximal, y la otra fila que está en inferior sería la fila distal. Listo. Esto serían los huesos, la palma de la mano serían ¿qué? Los metacarpos, y esta que está acá serían las falanges. Listo. Entonces vamos a describir, vamos a buscar uno. Entonces, ¿por qué yo sé que este es derecho? ¿Por qué sé que es derecho? Primero porque la cabeza debe mirar hacia adelante. Y aquí tenemos a quién. Tenemos a la tróclea y tenemos al cóndilo, y tenemos la fosa radial y la fosa coronoide, que siempre van a mirar hacia adelante, porque hacia posterior tenemos la fosa olecraniana. Entonces, esto es, ¿qué es ¿es derecho o es izquierdo? Derecho. ¿Este? Derecho. ¿O acá? ¿Va aquí o va acá? Derecho. Derecho, ¿cierto? Bueno, entonces así lo único. Y este también es que derecho. Todos son derechos. Listo. Entonces vamos a describir. Bueno, entonces vamos a hablar que a nivel de 30 huesos, porque hay 1 y 2, 3 y 8 a nivel del carpo, 11. 5 a nivel del metacarpo, 16, y 14 falanges, tenemos 30, ¿sí o no? Entonces vamos a describir que él tiene una cara anterior, un extremo proximal, un extremo distal. Proximal porque es al punto de ¿qué? Proximal, que es que está hacia el punto de inserción, el punto de origen. Entonces tiene un extremo proximal, un extremo distal, una cara anterior, una cara posterior, un borde medial y un borde lateral. Entonces vamos a describir lo que está hacia dónde, hacia el extremo proximal. Entonces hacia el extremo proximal tenemos la cabeza redondeada, que es la cabeza redondeada ¿de quién? Del húmero, y se va a articular ¿con quién? Con la cavidad glenoidea de la escápula, formándome la articulación glenohumeral o articulación del hombro. Distal a la cabeza del húmero tenemos este cuello en forma oblicua, que es el cuello anatómico, ¿sí o no? Distal al cuello anatómico tenemos hacia lateral ¿a quién? Al tubérculo mayor o troquíter, y hacia anterior tenemos el tubérculo menor o troquíter, y entre el medio de los dos tenemos este surco, que es el surco intertubercular o corredera bicipital. Tenemos la cabeza hacia el extremo proximal, la cabeza del húmero, para formar la articulación del hombro glenohumeral. Este surco oblicuo alrededor de la cabeza se conoce como, ¿cómo se conoce? Cuello anatómico. Distal al cuello y hacia lateral tenemos a quién? Al troquín o troquíter, o el tubérculo mayor o troquíter del húmero. Y hacia anterior tenemos el tubérculo menor o troquíter. Y entre el medio de los dos hay un surco que se llama surco intertubercular o corredera bicipital. Entonces tenemos que este cuerpo, habíamos dicho que hacia el extremo proximal era como en forma cilíndrica, y hacia el extremo distal él se va aplanando, se va haciendo más triangular y se va ampliando, ¿cierto? Entonces él tiene a nivel del cuerpo y hacia la línea media, tiene esta rugosidad que se conoce como la B deltoidea o la tuberosidad deltoidea. ¿Para qué? Para prestar inserción al ligamento del músculo deltoide, que es el músculo del hombro. ¿Listo? Entonces vamos a hablar que hacia el extremo distal él se va haciendo más ancho, más aplanado, y tiene hacia medial esto que se llama como en forma de carrete, que es lo que llamamos la tróclea, y hacia lateral tenemos esta eminencia redondeada que sería el capítulo o cóndilo. Sobre el capítulo o cóndilo tenemos a la fosa radial, y sobre la tróclea tenemos a la fosa coronoidea. Mira, entonces sobre el capítulo o cóndilo tenemos aquí en esta fosa radial, y sobre la tróclea tenemos la apófisis, la fosa coronoidea. Entonces esta fosa radial es para quién va a alojar a la cabeza del radio, y la fosa coronoidea va a alojar a qué? A la apófisis coronoide. Cuando el antebrazo está completamente flexionado. Quiere decir que estas dos fosas, tanto la radial como la coronoide,
Radial, ¿para quién? Para la cabeza del radio, porque aquí tenemos la cabeza del radio y del lado medial tenemos debajo de la tróclea ¿quién? A la apófisis, esta saliente que está aquí que se conoce como apófisis coronoide. Entonces esas dos van a prestar inserción a cada una de esas estructuras cuando el antebrazo está completamente flexionado. Listo. Entonces tenemos aquí hacia los lados epicóndilo medial y epicóndilo lateral. ¿Para qué? ¿Para qué les dije que era ese epicóndilo medial y lateral? Para los ligamentos que van a prestar inserción a los músculos del antebrazo. Listo. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de la cara posterior, ¿cierto? Entonces en esa cara posterior, voy a voltear aquí, en esa cara posterior, ¿qué voy a hacer? Esto lo voy a mirar así y ya yo sé que es posterior porque tiene posterior esta fosa más grande que es la fosa olecraniana. Entonces también describo aquí al extremo, a todo esto que es el extremo proximal, que sería la cabeza del radio. Alrededor de ella, el cuello que es anatómico. Tenemos aquí al tubérculo mayor, tubérculo menor. Y aquí tenemos esto del canal de torsión. Y tenemos que hacia el extremo distal vamos a tener esta fosa, que es la fosa ¿qué? Olecraniana. Esa fosa olecraniana, aquí tenemos al cúbito, ¿cierto? Y detrás, en el extremo proximal hacia posterior, esto acá atrás sería ¿qué? La prominencia del codo, sería el olecranión. Entonces, ese olecranón se va a alojar ¿a dónde? En la fosa olecraniana cuando el antebrazo está completamente extendido. Entonces, las de adelante van a ser para flexión y la posterior van a ser para cuando el antebrazo está en extensión. ¿Y a quién va a recibir? Al olecranón del cúbito. Entonces, epicóndilo ¿qué? Medial y epicóndilo lateral. Esto es lo que hay de el húmero. Nos vamos al brazo. Entonces tenemos que hay que en posición anatómica y el paciente está en posición anatómica. Entonces tenemos que el cúbito siempre va a ser medial y el radio va a ser lateral. Os voy a decir también que aparte de medial se relaciona con el dedo índice, el cúbito, la ulna, y el pulgar se va a relacionar y el radio se va a relacionar con ¿quién? Con el pulgar. Ok. Entonces vamos a describir al cúbito que está hacia la región medial. ¿Por qué veo el cúbito? Mírenlo acá, era lo que yo les decía. Mírenlo acá. Y este sería el radio. Este sería el cúbito y este sería el radio, ¿cierto? Cúbito y radio. Entonces habíamos dicho que esto es una cara ¿qué? Anterior, una cara posterior, un extremo proximal y un extremo distal. Bueno, entonces vamos a tener que hacia el extremo proximal vamos a tener hacia la parte exterior esto que se llama como la escotadura troclear. Esta escotadura troclear es ¿para quién? Para la tróclea del cúbito que está del lado medial. Escotadura troclear. Y esto que sobresale aquí, esta apófisis se llama apófisis ¿qué? Radial. Coronoide, la apófisis, lo que sale. Esta escotadura troclear es la cavidad. Esto que sobresale, mira que es una saliente apófisis coronoide. Lateral a la apófisis coronoide tenemos aquí a la fosa o la escofosa o escotadura radial, que es esta. ¿Para quién? Para la cabeza del radio, formándome la articulación radiocubital proximal. ¿Está viendo Entonces, escotadura troclear, ¿para quién? Mírala aquí. Para la tróclea. Y tenemos que esto que sobresale aquí sería ¿quién? La apófisis coronoide. Lateral a ella es una carilla articular, sería ¿qué? La escotadura troclear, la carilla radial del cúbito. Es carilla radial, pero del cúbito, porque aquí ¿quién va? La cabeza del radio. Y hay una articulación que se llama, por eso cuando se hace la fractura, a nivel de qué estructura está. Entonces, esto sería articulación radiocubital proximal. Okay. Hacia la parte posterior tenemos esto que sería ¿qué? El olecranón. Y hacia la parte acá de la tuberosidad del radio, del cúbito, perdón, junto con la tuberosidad del radio, van a prestar inserción a los ligamentos de los músculos del antebrazo. Listo. Entonces él tiene hacia el extremo distal, tiene lo que es la cabeza del cúbito. Y él tiene una apófisis estiloide, esta apófisis que tenemos aquí estiloide, que la vamos a ver, si es del lado del cúbito, es esta que tenemos aquí. Entonces ella va a prestar inserción al ligamento colateral de la muñeca. Son los ligamentos que tenemos a cada lado. Ligamento colateral de la muñeca. Y este extremo distal
este extremo distal, van a prestar inserción con la primera fila de quién, la cabeza del cúbito, con la primera fila del carpo, de la muñeca, por una membrana que es fibrocartilaginosa. Y tenemos que en ella vamos a encontrar esta escotadura, que es la escotadura que radial del cúbito, porque aquí se va a alojar el extremo que distal del cúbito y me va a formar otra articulación que es la articulación radio-cubital distal. Entonces, fíjate que él, hacia el extremo distal que tiene, la cabeza del cúbito, y tiene la apófisis estiloide del cúbito, ¿cierto? Esa apófisis estiloide es esta este huesito que nos sobresale aquí. Y ella se va a prestar inserción al ligamento colateral de la muñeca. Pero hacia la cara inferior, que era cuando les mostré así en el dibujo, hacia la cara inferior tenía que una canilla articular, ¿para quién? Para los huesos de la primera fila del carpo, que hay una membrana que fibrocartilaginosa. ¿Y esta apófisis estiloide para quién? Que tenemos aquí, que si estamos aquí en el cúbito de este lado, esa es esta apófisis estiloide, este huesito que nos sobresale aquí, sería para el ligamento, la inserción del ligamento colateral de la muñeca. ¿Listo? Y ella va a tener esta escotadura radial del cúbito, para unirse ¿con quién? Con el extremo distal del cúbito, formando la articulación radiocubital distal. Bueno, entonces vamos a hablar del radio. Entonces mira el radio acá. Este radio habíamos dicho que hacia el extremo proximal tenía que la cabeza del radio, ¿cierto? Una cabeza redondeada para articularse ¿con quién? Con el cóndilo o capítulo del húmero. Y el distal a él tenemos esta contrición que son el cuello del radio. Aquí sería la tuberosidad del radio. Y la tuberosidad del radio junto con la tuberosidad del cúbito van a prestar inserción a los ligamentos de los músculos del antebrazo. ¿Listo? Entonces tenemos el cuerpo del radio y hacia la parte que distal tenemos la apófisis estiloide del radio. Y esa apófisis estiloide del radio aquí va a prestar inserción al ligamento colateral radial de la muñeca y al músculo brachioradial o extensor largo. Listo. ¿Que va hacia dónde? Hacia el pulgar. Entonces, mira que tenemos aquí, hacia este extremo inferior, vemos que se va a articular esta canilla articular ¿con qué? Con el extremo proximal del carpo. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Entonces tenemos que estos huesos, tanto el radio como el cúbito, están unidos en 3 puntos de unión a nivel de la parte media, a nivel del extremo proximal y al extremo distal. A nivel de la parte media vamos a tener un tejido conectivo fibroso que se llama ¿qué? Una membrana interósea que va a unir los dos cuerpos o tallos de los huesos, y esa membrana interósea va a servir para punto de inserción de los ligamentos de los músculos profundos de aquí del antebrazo. Y tenemos una articulación radiocubital proximal que está formada por esta escotadura radial del cúbito con la cabeza del radio, y se llama articulación, si pregunta aquí, radiocubital proximal. Y otra articulación que está formada, ¿por qué? Por una escotadura radial una escotadura radial del cúbito con esta escotadura que tenemos aquí en el radio, para formar la articulación radiocubital distal. ¿Listo? Eso es. Entonces nos vamos ¿hacia dónde ahora? Hacia la mano, ¿verdad? Entonces habíamos dicho que el extremo superior de la mano, ¿saben qué se me voló allá? Van a averiguar el túnel carpiano. ¿Qué es el túnel carpiano? ¿Y por qué nos duele eso? En la próxima clase le pregunto. Entonces, el túnel carpiano. ¿Y por qué no? Bueno, ¿y dónde queda? Anatómicamente, eso está en el libro. Entonces, vamos a hablar que esos huesos los huesos de la mano, la muñeca es el extremo superior de la mano. Y ellos tienen 2 filas, una fila transversal superior proximal, una fila transversal inferior que es la fila distal. Entonces ellos se encuentran de lateral a medial. Entonces teníamos que era ¿qué? Escafoide, semilunar, Trapecio. pisiforme, madera, escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. Y en el extremo distal tenemos a quién? Trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Mira que tiene un gancho. Grande, ¿por qué? Porque es más grande. Ganchoso porque tiene un gancho. Entonces tenemos escafoide,
semilunar, pisiforme y piramidal. Piramidal y pisiforme. Entonces acá tenemos trapecio, trapezoide, grande y ganoso. Ellos están unidos por unas articulaciones fibrosas que se llaman articulaciones interfalángicas. Y habíamos dicho que la articulación que hay entre el carpo y el metacarpo se llaman carpo metacarpiana, ¿sí o no? Y vamos a hablar de los huesos de la palma de la mano, que serían que primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpiano. Ellos tienen una base, un cuerpo y una cabeza. Esa cabeza, esta base va a mirar siempre con ¿qué? Con la segunda fila para formar la articulación carpo-metacarpal. Y la cabeza se va a unir, porque esta es la base, cuerpo y cabeza. La cabeza del metacarpo se va a unir con ¿qué? Con la base de la falange y me va a formar la articulación metacarpo-falángica. Y las de los dedos se llama interfalángica. O acá pueden decir metacarpo-falángica. Entonces, ellas tienen acá la falange, habíamos dicho que son 14. Todas tienen una falange proximal, medial y distal. Proximal, medial y distal. Todos estos 4 dedos, a excepción del pulgar que solamente tiene proximal y distal. Proximal y distal, no tiene falange media. Ya. Eso es lo que tenemos aquí de miembro superior. Y eso es lo próximo que tenemos.